momento legal. Así que lo anunciamos, lo promocionamos y hoy hablamos como todos los jueves para que usted lo tenga ahí anotado. Todos los jueves a las 11 de la mañana vamos a tomar contacto presencial, por supuesto, y de repente puede ser online, junto al abogado laboralista Nicolás Salus, que está con nosotros, a quien saludamos y le damos la bienvenida en este día jueves. ¿Cómo está, Nicolás? Muchas gracias, Katy. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de ayudar en todo lo que sea posible para solucionar esas dudas e invitar a la gente también a que nos pueda escribir para poder comentar también. Y si tienen algunas dudas, aquí estamos a disposición. Abogados gratis en este momento. Así que Oye, aprovechen. Eso no se da siempre. Así que cuesta cuando uno tiene que hacer estas consultas. El tema de hoy es los finiquitos. ¿Estoy conforme con mi finiquito cuando soy despedida? ¿Qué debo hacer o cuáles son los derechos que yo tengo ante mi finiquito? Pues hay mucho desconocimiento por parte del finiquito también. Sí, mira, es una palabra bastante interesante de analizar. A veces no se entiende qué es el finiquito. Claro. Entonces, contémosle a la gente. El finiquito se traduce en un documento, en un papel, pero el finiquito es una oferta que hace el empleador al trabajador. ¿Ya? ¿Para qué? Para terminar con cualquier tipo de deudas que existan económicas. ¿Ya? Normalmente se incorporan también en ese documento renuncia a acciones de ambas partes. Si eventualmente, por ejemplo, el trabajador quiere o tenía la idea de demandar porque no le iban a pagar el feriado legal, el feriado proporcional, y aparece en el finiquito, bueno, también esas cláusulas de renuncia están en el finiquito, así que ojo, pero vamos a ir avanzando para ver qué podemos hacer. ¿Ya? Y lo otro es que también en ciertas oportunidades el empleador otorga préstamos, que es como lo más regular, que está en el finiquito, digamos. Préstamos a los trabajadores, a veces ocurren contratos colectivos, y normalmente eso aparece descontado de las indemnizaciones que se deben pagar en el finiquito. Entonces, el finiquito es un documento, pero ese documento se traduce en una oferta del empleador al trabajador. ¿Ya? Ahora, es entretenido, ¿por qué? Porque tiene ciertas formalidades este documento. Por supuesto. Termina la relación laboral, hay que cumplir ciertas formalidades y normalmente me preguntan, bueno, mi empleador me citó a firmar finiquito a su oficina. Claro. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y esto es muy importante. El finiquito debe cumplir ciertas formalidades para tener el poder liberatorio. Eso significa que produzca el efecto de generar esta renuncia de acciones, esta, entre comillas, transacción, porque es un acto transaccional, es decir, que pone término a las obligaciones recíprocas, debe ser ratificado ante ministro de fe. ¿Ya? Si no es ratificado ante ministro de fe, no produce el efecto del finiquito y va a tener que ser resuelto también en un tribunal laboral. ¿Ya? ¿Quién es ministro de fe? Consulta. Por ejemplo, ¿por qué hago esta pregunta? Porque yo sé que muchos se deben sentir identificados. Desconocimiento porque recibo un finiquito, lo leo y lo firman de inmediato. Vamos a ir como por parte para que se entienda. Sí. Yo recibo mi finiquito, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Debo llegar y firmar? No, lo primero, muchas veces la circunstancia del despido es ingrata, ¿verdad? Y a veces el término laboral se busca cerrar con una rapidez que no dé lugar a la lectura de estos documentos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, te entregan la carta de despido y te citan al finiquito. Recuerden que el empleador tiene 10 días hábiles para poner a disposición el finiquito y pago. ¿Ya? No significa que el trabajador esté de acuerdo con los montos y que vaya a firmar eventualmente. El empleador debe cumplir con ponerlo a disposición. Normalmente se le envía un correo y se le señala al trabajador que está en la notaría tanto para que vaya a firmar o que se junten en la inspección del trabajo. Claro. ¿Ya? Lea el finiquito, lea lo que está firmando. Muchas veces no lo leemos y muchas veces ni siquiera los trabajadores leen el reglamento interno cuando se les entrega. Y también son obligaciones que están incorporadas en el contrato de trabajo. Entonces, léanlo para saber qué están firmando. ¿Y quién es el que me informa mis derechos cuando yo recibo un finiquito? ¿Sigue siendo mi empleador? Lo normal es que no se le dé lectura a un finiquito completo. Entonces, el trabajador va a tener que tener la paciencia de poder leer ese finiquito. Lo que la ley obliga es que el trabajador pueda incorporar una reserva de derechos en el finiquito, cuando lo vaya a firmar. ¿Qué significa esta reserva de derechos? Significa que si no está de acuerdo con el finiquito, recibiendo inclusive los montos que aparecen en el finiquito, puede
demandar algunos conceptos en un tribunal laboral. Ya. Ah, ya. Por eso es importante. Por eso es importante. Es que, ¿por qué preguntamos? Porque yo sé que hay muchos que se han encontrado ya, o al final se van y no quieren tener ya mayor contacto porque fue fuerte el recibir un finiquito sin una causal que te pueda convencer y decir, sí, en realidad no. Pero, ¿cuál es lo más común que podemos encontrar los de los finiquitos? Así como la respuesta, el por qué soy despedido. Sí. Bueno, el proceso del despido, como nosotros lo vimos la semana pasada, es un proceso psicológico bastante fuerte, no es algo leve para el trabajador, y eso va de la mano también con la identificación que tenga el trabajador con la empresa, con el empleador, y también todo el tiempo que lleve trabajando en la empresa. Entonces, por eso los empleadores siempre yo les recomiendo que hagan un proceso humano en el término laboral, no un proceso de choque, salvo que sea un tema grave de la conducta del empleador o que haya alguna falta de probidad o alguna causal disciplinaria del 160. Ahí, por supuesto que hay que actuar más rápido porque podría comprometer otros intereses en la conducta del trabajador. Pero si no es así, si es dentro de la generalidad, lo importante es que haya un proceso de acompañamiento. Bueno, eso ojo, este es un tips para los empleadores, eso evita prácticamente el 80% de los juicios. Claro. ¿Ya? Para que lo sepan. Se los dejo ahí. Sí, por lo menos desde mi experiencia, más de 16 años como abogado. Entonces, en ese contexto, lo que podemos plantear es que cuando tienen el finiquito, lo que pasa es que el trabajador, primero, se le entrega la carta de despido y no quiere firmar la carta de despido. Ya. Entonces, reciba la carta de despido porque se la van a enviar al domicilio. Igual. Ahora, si se lo envían mal a otro domicilio, usted no la quiere recibir y se la envían a un domicilio incorrecto, digamos, eso favorece al trabajador para futuro, en una futura demanda, ¿ya? Porque hay que cumplir ciertas formalidades como lo vimos la semana pasada. Cuando se trata del finiquito y lo citan a firmar el finiquito en la notaría, ojo con esto, tips para los trabajadores. La notaría, el notario, los funcionarios de la notaría no se pueden negar a que ustedes coloquen una reserva de derechos. Ya. No se pueden negar, es por ley. Entonces, si ustedes van a la notaría y algún funcionario que trabajen regularmente con esa empresa, ¿verdad? Esa notaría, le dicen, no puede firmar, tengo que retirarle el finiquito, usted lo que tiene que hacer es decirle que necesita hablar con el notario. Si nuevamente se niegan a que usted firme el finiquito, coloque un reclamo en el libro de reclamos que tiene el notario o también podría eventualmente colocar un reclamo en la Corte de Apelaciones respectiva por esa conducta que sería una conducta ilegal, ¿ok? Así que, para que ustedes lo sepan, colocar la reserva de derechos es un derecho o reserva de acciones. Ya, estamos conversando la importancia que tiene el finiquito junto a Nicolás Salus, abogado laboralista de estudios legales, para que usted también pueda hacer sus consultas. También atrévase, si no quiere escribirlo a través del chat de Facebook, porque en estos momentos estamos saliendo solo por Facebook, lo puede escribir en nuestro WhatsApp que está aquí abajito. Aquí abajito está nuestro WhatsApp. Si quiere hacer alguna consulta referente a lo que situaciones que está viviendo, que está en proceso también en cuanto a lo que tiene que ver con el finiquito. De repente contratamos los servicios de algún abogado, pero a veces no es el abogado el especialista en esto. Entonces, por temas de lucas, de repente o por desinformación también. Sí, miren, es importante que los trabajadores conozcan también cómo funcionan estos procedimientos, cuáles son sus derechos, cuáles son los derechos también de los empleadores y cuáles son las obligaciones que se tienen al respecto. Mira, si un trabajador no dispone de los recursos para contratar una asesoría de abogado, puede concurrir a la Defensoría Laboral. Es gratuito. Ya. Y también hay clínicas jurídicas de universidades que también son gratuitas y algunas ven temas laborales, entonces eventualmente podrían recibir asistencia ahí. ¿Ya? Pero también está la posibilidad de que, no estando de acuerdo con el despido, coloquen un reclamo en la inspección del trabajo. Se llama reclamo, no se llama denuncia, por si acaso. Colocan un reclamo porque la relación laboral estaría terminada y se va a fijar un comparendo de conciliación y ahí el empleador va a tener que llevar toda la documentación, dentro de lo cual va a estar el finiquito, ¿ya? La propuesta de finiquito, digamos. Y ahí lo puede revisar también con el conciliador eventualmente para poder firmar, aceptar o colocar alguna reserva de derechos si no está de acuerdo con el contenido del finiquito. Claro. Por ejemplo, ¿qué es lo más común que encontramos referente a los finiquitos?
Hay muchas cosas. Primero, hablemos de qué es lo común que le pasa a los empleadores. Ya. El finiquito es un finiquito de librería, un finiquito que no tiene todas las cláusulas necesarias para asegurar que el término de la relación laboral sea completo, es decir, que se renuncie a todas las acciones de toda naturaleza por parte del trabajador o algunos conceptos que pudiera eventualmente demandar. Son finiquitos muy cortos. ¿Por qué es importante esto? Porque la jurisprudencia de la Corte Suprema ha señalado que el poder liberatorio de un finiquito depende de su contenido. Es decir, si hay cláusulas genéricas de renuncia, están descartadas por la jurisprudencia. Entonces, no le favorece al empleador. Ahora, para los efectos del trabajador, lo más común es que, lo que pasa mucho en algunos retail nacionales, digamos, es que en la carta de despido les colocan que los van a llamar de recursos humanos, les van a enviar un correo para firmar el finiquito. Y ahí se les pasan los plazos y pueden estar afecto a multas y entre otras cosas. O de repente le tiran la pelota al trabajador y le dicen, usted debe comunicarse con el siguiente correo electrónico para ponerse de acuerdo cuándo y dónde firmar. Eso no funciona, déjenme decirles, y no es lo que la ley busca. Así que como empleador, la obligación es poner a disposición el finiquito y pago y señalar con claridad dónde y cuándo va a estar el finiquito y pago a disposición dentro de los 10 días hábiles siguientes al término de la relación laboral. Y yo puedo, ya pasaron, no tuve asesoría, quedé súper mal, complicado, sin trabajo, y yo no ocupé esos 10 días hábiles. ¿Hasta cuándo me puede durar ese finiquito y poder yo reclamar mis derechos? Tengo un año. Un año para demandar el finiquito. Si no, probablemente voy a tener que iniciar una acción declarativa que ahí va a depender de qué se está cobrando, es si las acciones caducaron o esos derechos prescribieron, que en el fondo perdería el trabajador la posibilidad de cobrar. ¿Ya? Pero para cobrar el finiquito tiene un año desde que el finiquito ya está puesto a disposición y firmado, digamos, ¿ya? Ratificado. Porque puede que el empleador pase esto, y esto también pasa acá a ti, que de repente se firma el finiquito y el empleador no paga. No paga lo que dice el finiquito en los tiempos respectivos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que venir a estudios legales y nosotros lo vamos a... No. Puede ser una opción, así que ¿por qué no? También sí, puede ser. Hay que venir a estudios legales. Claro, usted tome la decisión. Sí. La gente tiene que tomar la decisión con la confianza que más tenga en el profesional respectivo. Eso es fundamental porque la asesoría que uno da es una asesoría de confianza. Entonces, si quiere optar por otro abogado, está bien. Siempre nosotros lo manifestamos. El libre albedrío es súper importante. Para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Mi empleador no me pagó el finiquito. Ok, hay que buscar asesoría letrada y hay que presentar una demanda de cobro ejecutivo en el tribunal respectivo. Y ahí lo que va a hacer es que se le va a requerir de pago al empleador para que esos conceptos que están en el finiquito los pague. Pero ¿cuál es el efecto sanción que señala la ley si es que yo no pago esos montos que señalo dentro de los 10 días hábiles? ¿Ya? Una multa de hasta el 150% de los montos que aparecen ahí. 150%. Harto. Entonces, es discrecional del juez, pero siempre lo va a ponderar dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, ya 6 meses que no le han pagado el finiquito. Yo he visto casos que hasta condenan en el 100%. Es decir, si tenía un finiquito de 20 millones o de 1 millón, es el doble. Así que es interesante. Asesorarse, sí. Hay que asesorarse bien. Pero yo preguntaba cuánto dura un año. O sea, pero ese año si yo no he firmado o si ya lo firmé. No, si es que lo ha firmado. Porque para poder... ¿Qué es lo que pasa? Si la persona no firma el finiquito y tiene la carta de despido, tiene plazos para ejercer acciones de cobro y tiene plazos para ejercer acciones de calificación del despido. Es decir, yo no estoy de acuerdo con el despido. ¿Cuántos días tengo? 60 días hábiles que podrían prorrogarse eventualmente hasta un máximo de 90 si es que coloco un reclamo en la inspección del trabajo. Este es un tips para los funcionarios públicos. A pesar de que tengan contrato de trabajo en el DAEM, por ejemplo, y son despedidos, no tienen que recurrir a la inspección del trabajo para colocar un reclamo porque no se lo van a aceptar, ¿ya? Entonces hay que recurrir directamente a tribunales. La Dirección del Trabajo solamente está fiscalizando en temas de cotizaciones previsionales, digamos.
Oye, pero es interesante el tema y tiene mucha arista, así que yo creo que esto no Sí, es nada de lo que podría ser, porque cada empleador es su mundo, sí. tiene su forma de trabajar y también los trabajadores, también muchos no saben qué hacer al momento de, y sobre todo en el servicio público, por ejemplo, con las contratas. Que cuando son despedidos a fin de año les avisan la carta de despido, o sea, la carta de aviso en noviembre, para ya en diciembre, el 31, ya Sí. no volver más. Ahí también uno tiene derechos, porque ahí no existe finiquito Cuando el trabajador es despedido, digamos, del servicio público, es que, por eso es digo, depende, distinto. depende de la calidad jurídica que esté Ya. contratado. Los profesionales del DAEM, por ejemplo, están contratados con contrato de trabajo. Entonces pueden recurrir ante el Tribunal de Justicia Ese, para ese el pago, famoso código del trabajo. el Código del Trabajo. Ya. Pero hay otros estatutos que en la administración pública y municipal que existen. Entonces hay contratas, Plantas. hay también plantas. Entonces tienen dos alternativas: o recurrir ante la Contraloría General de la República o eventualmente pueden presentar alguna acción de vulneración de derechos fundamentales. ¿Ya? Ya. Estaba viendo las imágenes de apoyo y estamos bien internacionales. Para, Pero para el es un público bilingüe, para el ejercicio público bilingüe para parece. que vean que nosotros también nos preocupamos de lo que pasa en el exterior, al Muy chileno bien. que está trabajando afuera, Sí. el chileno que está trabajando afuera. Correcto. Pero esto son distintas situaciones tanto en lo público como en lo privado. Sí. Hoy estamos enfocados en el tema de los finiquitos de la empresa privada, Sí, ¿cierto? la empresa privada, sí. Pero Así no es. obstante a eso, tanto estudios legales como el abogado laboralista también sabe del funcionamiento de lo público. Sí, por supuesto, por supuesto. En los últimos años, ni tan últimos años, ya llevamos yo creo que como 10 años transitando en el efecto de que el derecho laboral ha ido permeando el derecho administrativo, el derecho público. Entonces, el conocimiento en el área del derecho público con el derecho laboral se mezcla, digamos, en varios aspectos. Por eso es importante buscar una asesoría experimentada cuando hay alguna situación de esta naturaleza y con eso poder responder a las necesidades que tengan los distintos trabajadores o funcionarios frente a una situación compleja. Como les digo, va a depender de la situación que presente el trabajador, es la solución jurídica que se pueda dar. ¿Ya? Con respecto al tema de los finiquitos, es importante que los trabajadores sepan algo, que cuando firman el finiquito y no colocan la reserva de derechos, que vamos a ir a la reserva de derechos, porque no hemos explicado ese concepto, digamos. Si lo firman sin reserva de derechos, después van a tener problemas cuando judicialicen eventualmente. Ah, ¿Ya? ya. Porque la defensa del empleador va a ser que el finiquito está ratificado ante el ministro de Fe, sin reserva de derechos, y lo más probable es que esa excepción sea acogida y sea dejada, en definitiva, pierda el propósito de la demanda que tiene el trabajador Ya. y la pretensión. Ahora, cuando yo me refiero a una reserva de derechos, significa que el trabajador de puño y letra, cuando lo citan a firmar el finiquito, puede escribir una leyenda en el finiquito, ya, antes de firmar, este es el tips. Ya. Antes de firmar el finiquito, usted va a colocar una reserva de derechos que consiste en una leyenda, una cláusula escrita, completa, donde usted se reserva el derecho para demandar el despido injustificado, cobro de prestaciones, diferencia de remuneraciones, feriado proporcional, demanda por vulneración de derechos fundamentales, daño moral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, si todos los elementos que usted coloque en esa reserva de derechos le van a servir para el juicio que usted quiere realizar, y si no la coloca en esa extensión, podría quedar afuera ciertas acciones que usted pretende demandar. Ya. Más claro no podría ser para que quienes estén en alguna situación como esta, que no debe ser para nada agradable, pero sí hay solución. Es Sí, que sí, eso, hay ventanas que se pueden abrir, no todo se cierra al momento de recibir un finiquito, sino que también tener un buen asesoramiento. Sí, sí, muy cierto, Katy. Es importante que es un tips, porque ¿qué es lo que está ocurriendo en algunos servicios o en algunas situaciones con los trabajadores? El término de la relación laboral depende de una causal de término, ¿verdad? Se invoca una causal de término. A veces las causales son graves. Y eso, si bien no puede el nuevo empleador acceder a revisar eso,
Algunos piden el finiquito. Ya. Y por otro lado, si usted demanda, dependiendo de la causal, por eso es importante la asesoría letrada para ver los riesgos que también tiene. Eventualmente podría complicar una contratación, y esto lo digo por temas de la realidad, digamos, ¿ya? Hay trabajadores que han sido despedidos por acoso laboral, Sí. acoso sexual, falta de probidad, y muchos de repente lo que optan es, antes de firmar el finiquito, negociar un mutuo acuerdo, Claro. ¿verdad? O una renuncia voluntaria eventualmente, dependiendo si es que consideran de que los hechos efectivamente ocurrieron. Claro. ¿Ya? Exactamente. Así que la sabiduría en la asesoría y la reflexión también del trabajador es muy importante para el futuro laboral que tenga. Y los empleadores se invocan más las causales, las penas del infierno llegan porque son altas indemnizaciones, recargos legales, indemnización por daño moral, en ciertas Etcétera, oportunidades. etcétera, Sí. etcétera. Así que para los dos lados hay derechos y obligaciones y hay consecuencias en el actuar. Exactamente. Bueno, agradecer. Recuerden que este espacio es todos los jueves a partir de las 11 de la mañana para que tú también invites, Nicolás, a toda la gente que nos está viendo en estos momentos en nuestra multiplataforma, que se atrevan, que no sea solo la región, que no la que pueda preguntar, sino que también a nivel nacional a través de Sapin. Sí, sí. Muchas gracias, Katy, por la invitación. Te invitamos a la gente a que todos los días jueves a las 11 de la mañana pueda consultar, pueda preguntar las dudas que tengan a través de WhatsApp interno o a través de las redes sociales. También nosotros vamos a ir anunciando el tema el día lunes para que la gente se vaya preparando y a veces tenga las preguntas ya más armadas y no sean tan espontáneas, ¿verdad? Y con eso nosotros vamos a poder responder a las preguntas que ustedes tengan. Aprovechen esta instancia, lo cierto es que queremos hacer una ayuda también y una orientación a la comunidad. Muchas veces hay cosas que se desconocen y es necesario tomar las mejores decisiones informados. Ya, aquí estamos a disposición desde Estudios Legales, también nos pueden seguir en nuestras multiplataformas de Estudios Legales, estamos en Instagram y en la web, así que si quieren tomar contacto con nosotros, por supuesto que estamos a disposición para poder asesorarlo, orientarlo y que obtengan un mejor término laboral a pesar de la complejidad que tiene esa situación, ¿verdad? De todas maneras. Así que muchas gracias. Aprovechen estos espacios que le entrega el Centro TV y Diario El Centro. El Centro de la Noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.